En el siglo XVI, en la Nueva España, hubo personas acusadas de practicar en secreto la ley de Moisés, o sea, la religión judía. Los nombres, oficios, lugares y sentencias se conservan en los archivos de la Inquisición, que ahora son resguardados por el Archivo General de la Nación. Este video no es ninguna justificación de los actos de la Inquisición, es únicamente información que a mucha gente le puede resultar interesante, y para aquellos que estén investigando a sus ancestros judíos sefardíes, quizá aparezca un nombre familiar. Voy a leer únicamente. De 64 procesados por judaizantes durante el siglo XVI en la Nueva España, 11 fueron relajados al brazo secular. ¿Qué es eso? Bueno, que fueron relajados, o sea, fueron enviados a la autoridad civil para ser ejecutadas por garrote vil. O sea, la iglesia no ejecutaba, ellos relajaban, los mandaban a la autoridad civil. 15 fueron relajados en estatua. ¿Qué es eso? En estatua o en efigie, que ya habían huido o habían fallecido. Entonces se quemaba una estatua representando a esta persona. Y 38 fueron reconciliados. ¿Reconciliado qué es? ¿Significa absuelto? No exactamente. Significa que confesó su delito ante la iglesia, lo que se consideraba un delito, aceptó la fe católica y fue perdonado tras hacer penitencia, pero no solo así. Generalmente tenían que portar San Benito, se les confiscaban sus bienes, o los llevaban a la cárcel o infamia pública. O sea, no era inocente según las leyes de la Inquisición, pero no era relajado, no era ejecutado. En este listado que les voy a leer aparecen mercaderes, médicos, escribanos, artesanos, tratantes, plateros, hombres, mujeres, viudas, jóvenes y solteros también. Algunos confesaron, otros se negaron, algunos reincidieron y otros huyeron. A continuación voy a leer uno por uno los casos de estos judaizantes procesados por la Inquisición de la Nueva España durante el siglo XVI, sus nombres, su origen, su condición y la sentencia que recibieron. Si el video les parece interesante, posteriormente podría hacer otro, pero con los nombres, los casos de los judaizantes del siglo XVII. Muy bien, recordemos, de 64 procesados en todo el siglo XVI por la Inquisición de la Nueva España, relajados en persona, o sea, ejecutados, fueron 11, relajados en estatua, en efigie, 15, reconciliados 38, para dar un total de 64 personas indiciadas. Bueno, comencemos y pongamos atención a los años en que fueron procesados estos personajes. 1528, Hernando Alonso, ocupación herrero, natural del condado de Niebla, allá en Andalucía, y vecino de la Ciudad de México. Hereje judaizante, fue relajado en persona. Siguiente, Gonzalo de Morales, tendero, natural de Sevilla, vecino de México de generación de judíos, hereje judaizante, relajado en persona. Diego de Ocaña, escribano, natural de Sevilla, vecino de la Ciudad de México de generación de judíos, hereje judaizante, reconciliado. Bueno, posteriormente, año de 1539, Francisco Millán, tabernero, natural de Utrera, vecino de México de generación de judíos, hereje judaizante, reconciliado. Posteriormente, bastantes años sin nada, hasta el año de 1590, tenemos a Francisco Rodríguez Matos, portugués, vecino de Benavente, residente en Pánuco, de generación de judíos, hereje judaizante, dogmatista, defunto, o sea, difunto. Fue relajado, probablemente en efigie. Doña Catalina de León, y dice aquí, hija de los susodichos, mujer de Antonio Díaz de Cáceres, hereje judaizante, reconciliada. Posteriormente, doña Francisca Núñez de Carvajal, natural de Mogodoiro, en Portugal, vecina que fue de Benavente y Medina del Campo en Castilla, mujer de Francisco Rodríguez de Matos, portugués, vecino de Benavente, relajado.
ella hereje judaizante, reconciliada. Hernán Rodríguez de Herrera, natural del Fondón en Portugal, tratante de esclavos en México, hereje judaizante, reconciliado. Doña Mariana Núñez de Carvajal, hija de los dichos Francisco Rodríguez Matos y su mujer, hereje judaizante, reconciliada. Baltasar Rodríguez de Carvajal, natural de Benavente, mozo soltero, residente en México, hijo de los dichos Francisco Rodríguez de Matos y doña Francisca Núñez, de generación de judíos, hereje judaizante, dogmatista, ausente y fugitivo, relajado, seguramente en efigie también. Luis de Carvajal, mozo soltero, natural de Benavente, en Castilla, vecino de México, hijo de doña Isabel Rodríguez, hereje judaizante, reconciliado. Doña Catalina de León, portuguesa, mujer de Gonzalo Pérez Ferro, vecina de México, hereje judaizante, reconciliada. Doña Isabel de Andrada, viuda, hija de los dichos Francisco Rodríguez de Matos y doña Francisca Núñez de Carvajal, hereje judaizante, reconciliada. Doña Leonor de Andrada, hija de los dichos Francisco Rodríguez de Matos y doña Francisca Núñez de Carvajal, herejes judaizantes, reconciliada. 1591. Julián Castellanos, obrajero, vecino de esta Ciudad de México, hereje judaizante, reconciliado. Gabriel Rodríguez, natural de Cerecedas en Portugal, tratante de esclavos en Zacatecas, de generación de judíos, hereje judaizante, reconciliado. Francisco Ruiz de Luna, natural de Córdoba, residente en esta Nueva España, hereje judaizante, reconciliado. Vamos al año de 1593. Tenemos al licenciado Manuel de Morales, médico, portugués y vecino de la Ciudad de México, hereje judaizante dogmatista, ausente fugitivo, relajado en estatua. Y ahora pasamos al año más activo de todos los del siglo XVI, el año de 1596. Tenemos a Violante Rodríguez, viuda de Simón González, natural de la villa de la Salceda en Portugal, vecina de esta Ciudad de México, hereje judaizante, reconciliada. Manuel Díaz, portugués, vecino y mercader de esta Ciudad de México, hermano de Andrés Rodríguez, hereje judaizante, impenitente negativo, relajado en persona. Doña Francisca Núñez de Carvajal, natural de la villa de Benavente en Castilla, vecina de esta Ciudad de México, viuda de Francisco de Matos, relajado, hereje judaizante, relapsa, eso significa que es reincidente, relajada en persona. Andrés Rodríguez, portugués, natural del Fondón en Portugal, mozo soltero, tratante de esclavos y vecino en la ciudad de Texcoco de este arzobispado de México, hereje judaizante, reconciliado. Sebastián de Peña, mozo soltero, natural de San Juan de Pesqueira en Portugal, tratante en las minas de comarca de esta Ciudad de México, tratante de esclavos, hereje judaizante, reconciliado. Diego Díaz Nieto, mozo soltero, portugués, natural de la ciudad de Oporto en Portugal, residente en esta Ciudad de México, hereje judaizante, reconciliado. Doña Catalina de León y de la Cueva, vecina de México, mujer de Antonio Díaz de Cáceres, hereje judaizante, relapsa, o sea, reincidente, relajada en persona. Doña Isabel Rodríguez de Andrada, vecina de esta Ciudad de México, hija de doña Francisca, viuda de Gabriel de Herrera, hereje judaizante, relapsa e impenitente, relajada en persona. Juan Rodríguez de Silva, portugués, mozo soltero, vecino de esta Ciudad de México, ausente, fugitivo, hereje judaizante, relajado en estatua. Diego Enríquez,
reconciliado por hereje judaizante, mozo soltero, hijo de Simón Paiva y Beatriz Enríquez, hereje judaizante, relapso, relajado en persona por el mismo delito. Pedro Enríquez, mozo soltero, su hermano Diego Enríquez, hijo de los dichos Simón y Beatriz Paiva, hereje judaizante, reconciliado. Diego López, natural de San Vicente da Beira, en Portugal, mozo soltero, hereje judaizante, reconciliado. Francisco Jorge, tuerto, casado en Benavente, en Castilla, residente en Taxco, hereje judaizante, fugitivo, relajado en estatua. Fabián Granados, natural de Lamego, en Portugal, mozo soltero, vecino de México, hereje judaizante, fugitivo, relajado en estatua. Francisco Báez, mozo soltero, natural de San Vicente da Beira, en Portugal, vecino de las minas de Pachuca, hereje judaizante, fugitivo, relajado en estatua. Catalina Enríquez, natural de Sevilla, vecina de esta Ciudad de México, mujer de Manuel de Lucena, hereje judaizante, reconciliada. Leonor Díaz, natural de Sevilla, vecina de México, mujer de Francisco Hernández de Saa, portugués, hereje judaizante, reconciliada. Andrés Rodríguez, mercader, natural del Fondón, en Portugal, residente en Texcoco, hereje judaizante, reconciliado. Miguel Rodríguez, mozo soltero, hijo de Francisco Rodríguez de Matos y de doña Francisca Núñez de Carvajal, hereje judaizante, fugitivo, relajado en estatua. Doña Leonor de Carvajal y Andrada, hija de los dichos, mujer de Jorge de Almeida, vecina de México, hereje judaizante, relapsa y relajada en persona. Manuel de Lucena, portugués, natural de San Vicente da Beira, en Portugal, vecino de las minas de Pachuca, hereje judaizante, dogmatista, relajado en persona. Francisco Rodríguez, portugués, mozo soltero, natural de San Vicente da Beira, hereje judaizante, relajado en estatua. Francisco Rodríguez, alias Francisco Rodríguez de Sea, platero, portugués, vecino de la Ciudad de México, hereje judaizante, relajado en estatua. Justa Méndez, doncella, portuguesa, reconciliada por judaizante, vecina de México, hija de Clara Enríquez por el mismo delito, reconciliada. Jorge Báez, natural de la villa de San Vicente da Beira, en Portugal, vecino de la ciudad de Los Ángeles, o sea, la Puebla de Los Ángeles, hereje judaizante, reconciliado. Jorge Álvarez, mercader, marido de Ana Báez, natural del Fondón, en Portugal, hereje judaizante, reconciliado. Manuel Rodríguez, portugués, natural del Fondón, en Portugal, residente en esta Ciudad de México, hereje judaizante, reconciliado. Ana López, natural de Fondón, en Portugal, vecina de la Ciudad de México, mujer de Diego López Regalón, hereje judaizante, reconciliada. Duarte Rodríguez, natural de Cubillana, en Portugal, mozo soltero, hereje judaizante, reconciliado. La siguiente persona es un caso único en la Nueva España y es bastante interesante. Daniel Benítez, sastre, alemán, natural de Hamburgo, en Alemania la Baja, residente en el puerto de San Juan de Ulúa, hereje judaizante, reconciliado. Aquí lo interesante es que primeramente él fue tomado preso y se le sigue un juicio por luterano, por protestante. Finalmente sale de ahí, sí, con algún castigo, pero continúa la investigación posteriormente porque estando en las cárceles secretas de la Inquisición, algunos presos lo denuncian de ser judaizante, o sea, de ser judío.
Y bueno, entonces se le procesa primero por luterano y después por judaizante, y fue reconciliado. Sebastián Rodríguez, natural de la villa de San Vicente da Beira, en Portugal, y vecino de la Ciudad de México, hereje judaizante, reconciliado. Constanza Rodríguez, natural de Sevilla, vecina de la Ciudad de México, mujer del dicho Sebastián Rodríguez, hereje judaizante, reconciliada. Clara Enríquez, vecina de México, viuda, mujer que fue de Francisco Méndez, natural del Fondón, en Portugal, hereje judaizante, reconciliada. Domingo Coelho, natural de la ciudad de Braga, en Portugal, hereje judaizante, reconciliado. Domingo Rodríguez, portugués, natural de la ciudad de Sevilla, vecino de esta de México, hereje judaizante, relapso difunto, relajado en estatua. Marcos Antonio, natural de Castelo Blanco o Castelo Branco, en Portugal, hereje judaizante, reconciliado. Isabel Rodríguez, natural de Salveda, en Portugal, vecina de México, hija de Violante Rodríguez, mujer de Manuel Díaz, relajado, hereje judaizante, reconciliada. Antonio de Morales, portugués, sobrino del licenciado Manuel de Morales, médico, relajado en estatua, hereje judaizante fugitivo, relajado asimismo en estatua. Luis de Carvajal, mozo soltero, hijo de los susodichos, dogmatista, relapso, hereje judaizante, relajado en persona. Manuel Gómez Navarro, portugués, mozo soltero, natural de San Martín de Trevejos, en Portugal, hereje judaizante, reconciliado. Manuel Francisco Belmonte, natural de la villa de Cubilla, en Portugal, vecino de las minas de Sultepec, hereje judaizante, reconciliado. Isabel Pérez, mujer del dicho Manuel de Morales, hereje judaizante, fugitiva y relajada en estatua. Antonio Rodríguez, difunto portugués, mozo soltero, natural de San Vicente da Beira, por hereje judaizante, relajado en estatua. Pedro Rodríguez Sás, portugués, natural de Fondón, hereje judaizante, reconciliado. Antonio López, portugués, natural de Cederico, en Portugal, vecino de México, hereje judaizante, ausente fugitivo, relajado en estatua. Beatriz Enríquez, alias La Paiva, mujer de Simón Paiva, portugués vecino de México, por hereje judaizante, negativa e impenitente, relajada en persona. Estos son los procesados del siglo XVI por la Santa Inquisición.